Buenas noches, distinguida concurrencia. El Movimiento Peruano Religioso les da la bienvenida. En esta oportunidad, previamente quisiera mencionar para las personas que vienen por primera vez que el Movimiento Peruano Religioso es una asociación sin fines de lucro cuyos fines simplemente son agrupar, unir criterios de todas aquellas personas que no tienen una religión definida o simplemente no creen en una religión determinada o en entidades sobrenaturales que puedan dirigir su vida, ¿no? En este sentido, están integrados los librepensadores, materialistas, agnósticos, ateos, etc. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con el licenciado Luis del Castillo, catedrático de Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien va a disertar con el tema El Nuevo Testamento a la luz de la ciencia. Dejo pues con ustedes al doctor Luis del Castillo. Yo voy a ser el primero establecer el clima, el enrejado, ¿cierto?, la estructura de parámetros sobre la cual se ha desarrollado el cristianismo. Claro, desde el punto de vista de el análisis marxista, más la contribución de los analistas, los especialistas, científicos de la burguesía, supuestamente pues, los mejores de ellos. Entonces puedo comenzar estableciendo los parámetros que yo he reunido, más o menos son 51 y pico. Se podría seguir desarrollando más parámetros si es que uno continúa investigando, ¿no? Esos parámetros en los cuales se generó, se desarrolló el jesucismo, si quieren, en el interior de Palestina y el cristianismo fuera de Palestina, inmerso en el destino de las sociedades del Mediterráneo de esa época. Entonces, parámetros generales, económicos, sociales, políticos e ideológicos en la génesis y desarrollo del cristianismo. Parámetro 1, por ejemplo, introducción de la moneda en Israel. Esto es la implantación de una economía dineraria en Israel. Relativamente moderada, pero al fin y al cabo economía dineraria. Parámetro 2, desarrollo de la producción de mercancías en Israel. Parámetro 3, desarrollo de la propiedad privada en Israel. Parámetro 4, centralización económica, política, religiosa heredada de la monarquía hebrea. Parámetro 5, estratificación social vertical basada en el dinero en Israel. Esto es opresión nacional de clase. Parámetro 6, ascenso de las contradicciones de clase en el seno de Israel entre saduceos, fariseos, celotas y clases bajas. Parámetro 7, fracaso de las revueltas judías, Teudas, el egipcio, Judas de Gamala, Bar Kokhba y otros. Parámetro 8, sistema teocrático nacional judío de impuestos, primicias y diezmos. Parámetro 9, sistema ruinoso y complejo de impuestos, contribuciones y otros tipos de exacciones desmedidas romanas que actuaban sin piedad ninguna contra los pobres, muy religiosos y ultranacionalistas de la Palestina del siglo I. Pues algunos parámetros son internos y otros externos, directos o indirectos. Parámetro 10, auge de la agitación mesiánica en Palestina en el siglo I hasta la gran revuelta del 70, debida en parte, ¿no?, a cómputos que anunciaron la manifestación del reino de Dios hacia el año 30. Parámetro 11, influencia de los profetas, Amós, Oseas, Miqueas, Jeremías, Isaías. Parámetro 12, influencia de la reinterpretación del Bet Yahvé, el esclavo sufriente de Yahvé, o Yahweh, ¿no?, de Isaías 53. Parámetro 13, esclavización de las provincias romanas por conquista y por deudas, o insolvencia fiscal. Parámetro 14, saqueo de gobernadores, legados y procuradores romanos en Italia y sobre todo en las provincias. Siria, Palestina, Asia, Ponto, Bitinia, etc. Parámetro 15, destrucción de fuerzas productivas sociales, bosques, cultivos, pozos de agua, acueductos, puentes, molinos. Todo eso
en diferente grado o medida, con diferentes coeficientes, de todas maneras influenciaban en el desarrollo, en la génesis del cristianismo. Parámetro 16, ocaso de la República Romana e instauración del régimen despótico del poder imperial. Julio César, César Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Domiciano, Diocleciano, con su régimen de violencia y opresión. Parámetro 17, aparición de sentimientos de apatía, desmoralización, desorientación y confusión en las clases dominantes. Bueno, uno de esos ejemplos es Séneca y otros. Parámetro 18, avance de las tendencias religiosas mesianistas y monoteístas, o convergencia general al monoteísmo-mesianismo, al hombre Dios Salvador en la cuenca del Mediterráneo, Isis, Marduk, Hércules, Atón, etc. Parámetro 19, fracaso de los dioses nacionales y búsqueda de una religión universal, Hécate, Yahweh, Isis, Osiris, Aura Mazda, etc. Parámetro 20, fracaso de las sublevaciones de esclavos, Espartaco, Sáumaco, Salvio y Atenión, Euno, Aristónico y otros, conocidos y desconocidos. Parámetro 21, desmoralización e impotencia en las grandes masas. Parámetro 22, auge de la superstición y la mística, de la magia y la astrología, expansión de una oleada de desbarajuste espiritual por todo el mundo antiguo, en Roma y en Grecia, pero mucho más todavía en Asia Menor, Siria y Egipto. Parámetro 29, fracaso de los intentos de insurrección por parte de los pueblos o naciones sojuzgados por Roma, Pérgamo, Palestina, Sicilia, Egipto, Samaria. Parámetro 24, amplia penetración de los cultos orientales de misterio y de los salvadores divinos, Osiris, Isis, Atis, Mithra, Dionisos, Demeter, Hermes Trimegisto y otros, ¿no? Parámetro 25, rompimiento de separaciones étnicas y mezclado racial, étnico, religioso por conquista romana, con la consiguiente alteración de las relaciones sociales, directa o indirectamente en los estados y reinos conquistados. Parámetro 26, introducción de las relaciones esclavistas a un nivel superior, más eficiente y amplio que se sucedía después de la conquista romana. Parámetro 27, crisis agrícola, con tierras labrantías abandonadas en gran proporción, regresión y ruina de los pequeños agricultores. Parámetro 28, crisis general y derrumbe del mundo antiguo en transición al mundo feudal a través del colonato. Parámetro 29, agotamiento del modo de producción esclavista primeramente al oriente del Mediterráneo imperial, en las provincias de Asia Menor, que solo crecía cuantitativamente sin progresos cualitativos. Parámetro 30, surgimiento de una multitud de sectas cristianas o paracristianas en lucha, samaritanos de Simón, el mago, nicolaitas, partidarios de Jezabel, nazarenos, ebionitas, ofitas, cainitas, álogos, carpocatianos, valentinianos, basilirianos, marcionistas, montanistas, elcesaístas, etc. Parámetro 31, burocracia en rápido crecimiento y expansión en el aparato estatal administrativo imperial romano. Parámetro 32, afianzamiento y expansión de latifundios, sobre todo en Italia. Parámetro 33, surgimiento de un paracristianismo ético-moral de tipo platónico, estoico, cínico, decadente, individualista, indiferente, renunciatorio, que se manifiesta, por ejemplo, en el Justo de la República de Platón, Apolo esclavo expiatorio en el Alcestes de Eurípides, Heracles esclavo y siervo en las Traquinianas de Sófocles, el esclavo sufriente del Téutero Isaías, pasión y muerte de Hércules esclavo en Hércules sobre el monte Eta de Séneca, el Hijo de Dios con su misión y pasión en el poema cristiano La Ascensión de Isaías. Todos eran, digamos, para Cristos, ¿no? Parámetro 34, proceso general devaluatorio de la moneda, Nerón, Trajano, Marco Aurelio, Cómodo, Septimio Severo, Caracalla. Parámetro 35, hasta las devaluaciones influían, ¿cierto?, en la religión, indudablemente. Los intereses, la usura, de nada se salvaba. Parámetro 35, altos intereses de usura, 4% durante Augusto, 6% después de su muerte, 12% en la época de Constantino, etc. Como ejemplo, ¿no?, de los datos que tenemos económicos.
Parámetro 36. Ejércitos populares basados en el campesinado libre se transformaron bajo la presión de las condiciones reales en ejércitos mercenarios. Parámetro 37. La agricultura en muchos sitios dejó de ser rentable, dejó de ser una fuente de entrada realmente remuneradora. Parámetro 38. El estado de guerra con sus reclutamientos siempre crecientes y abarcando siempre de nuevo a la clase agrícola, al campesinado, fue la causa principal de la regresión y la ruina de los pequeños agricultores. Parámetro 39. Incremento del comercio y del tráfico de todos los pueblos mediterráneos con Oriente permitió romper también las barreras nacionales en el ámbito de la religión. Parámetro 40. En los 2 últimos siglos anteriores a la era cristiana, cundió ante todo, junto al escepticismo general, un interés enfermizo por todo lo extranjero que prometía salvación. Parámetro 41. Los dioses orientales tenían la enorme ventaja de no estar desgastados como los dioses greco-romanos y la de no hallarse sometidos al destino, ¿no? A la Eimarmene. Parámetro 42. La apocalíptica de Daniel, Enoch, Abraham, Jacob, Moisés, Baruch, Esdras, todos estos textos se caracterizan por una visión pesimista y catastrófica del mundo. El orden divino instaurado en el mundo, en el universo, ha sido quebrantado por las fuerzas del mal, pecado de Adán. El mundo está abocado a la ruina en medio de espantosas convulsiones, pero la salvación vendrá por medio de un Hijo del Hombre, enviado por Dios para inaugurar el reino mesiánico. Todo ello se relacionaba con la espera judía en un descendiente de David, revestido de la unción real que había de restaurar el reino de Israel. Parámetro 43. La numerología, simetría mística del 3, que aparece continuamente en los textos, en particular en los textos del cristianismo, del Nuevo Testamento, etc. La numerología, simetría mística del 3, o sea, su fuente, ¿no? Con fuente en las tríadas, padre, madre, hijo, mañana, tarde, noche, siembra, crecimiento, cosecha, mano, herramienta, objeto, mundo celeste, mundo terrestre, mundo subterráneo, o sea, tríadas, terreno, sembrador, semilla, infancia, juventud, ancianidad, cielo, tierra, mar, animal, vegetal, humano, la clase elemental con la tríada, acción, objeto, herramienta, tal como en corto el árbol con el hacha, ¿no? Sujeto, objeto, verbo, etc. Parámetro 44 son las fuentes de la numerología del 3, que aparece continuamente en el Nuevo Testamento. En los ejemplos vamos a ver lo que podamos ver, ¿no? Parámetro 44. La numerología, simetría mística del 2, son los números mágicos, 2, 3, 4, 7, etc. Los números sagrados, etc. 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 orejas, ¿no? Basada primitivamente en el conflicto de los opuestos y otras dualidades. División de sociedades primitivas endogámicas en 2 clases, exogámicas, ¿no? En 2 clanes exogámicos. Después la dualidad madre-hijo, la dualidad tabú-no tabú, la dualidad día-noche, la dualidad puro-impuro, la dualidad hombre-mujer, lícito-ilícito, despierto-dormido, hambre-saciedad, seco-mojado, sol-luna, dulce-amargo, ¿no? Caliente-frío, grande-chico o pequeño, rápido-lento, liviano-pesado, sufrimiento-alegría, peligro-seguro, fácil-difícil, arriba-abajo, ¿no? Y posteriormente, vida, muerte, alma, cuerpo, dominadores y dominados, matrimonio, divorcio, nobles, plebeyos, reposo, movimiento, derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, todas esas dualidades que se sacralizaron poco a poco, ¿no? Trabajo manual, trabajo intelectual, dirigentes y dirigidos, amos y esclavos, etc. Todas esas son las fuentes de la numerología, de la sacralización, de la mística, del 2, de la magia asociada al 2. Parámetro 45. La numerología mística del 7, con fuente, ¿no? Con fuente en una simetría asociada, con fuente principal en la división del mundo a partir del modo de producción asiático. Bueno, el ex modo de producción asiático era más ambicioso, modo de producción comunitario y tributario, ¿no? División horizontal, 4 regiones del mundo, 4 puntos cardinales, ¿no? División en 4 a nivel del hombre y luego 3 divisiones verticales. La división vertical, mundo celeste, mundo terrestre y mundo subterráneo. 4 más 3, 7. Y en el centro donde se cruzan, la jefatura, cuando aparecen los caudillos, los jefes, los dominadores, completa el 7. Y ahí empieza la sacralización propiamente dicha del 7.
Y después adicionalmente también, ¿no?, el 7 asociado a 7 planetas conocidos, otra fuente adicional, pero estas serían las principales. Parámetro 46, el modo de producción asiático o modo de producción despótico comunitario o modo de producción comunitario tributario, perturbado por la forma subasiática teocrática de Palestina, de la Palestina israelita particular, en cuanto al modo de producción en que apareció Jesús y después el cristianismo. En esencia, el modo de producción que caracteriza a la Palestina de su época, un modo de producción asiático perturbado, con el modo de producción asociado al Imperio Romano, ¿no?, de esclavismo desarrollado superpuesto. Parámetro 47, la formación social, subasiatismo judío integrado en el imperialismo romano, lo que decíamos. Parámetro 48, el código o sistema de pureza, armado, construido, diseñado en el exilio, deportación y establecido en Israel al retorno del destierro, ¿no?, a Ezequiel y compañía, con su rigurosidad, formalismo exagerado, con su renovación ritualista, con su enorme maquinaria de culto que entraba en conflicto con la religión del corazón, con lo más avanzado de la religión de los grandes profetas. Y Jesús se caracterizaba por la religión del corazón, ¿sí?, contribuyó a desarrollarla. Si es que ha existido históricamente, por supuesto. Entonces, no podemos asegurarlo por completo. Parámetro 49. La diáspora judía, amplia, flexible, adaptativa, sincretizante, con una enormidad de contactos, de canales en todas las sociedades mediterráneas, con su dualidad palestino-extranjera, greco-hebrea, judía helenizada, judío-romanizada, que la conducía hacia un judaísmo universalizante. Su prototipo, ¿no?, su emisario, por ejemplo, fue Pablo. ¿Sí? Justo Pablo es un producto de esto, ¿no?, un producto de esto y otras cosas. El parámetro 50, por ejemplo, Galilea. Jesús se supone que era Galileo. Tierra tenía que reflejar también, ¿cierto?, los parámetros de Galilea. Tierra fértil, agradable, donde la vida transcurre placentera y holgada. Los galileos eran piadosos, ingenuos de sentimientos nacionalistas, patriotas vigorosos, indisciplinados, joviales, bondadosos, generosos, optimistas, activos, laboriosos, de población muy mezclada y campesina en su gran mayoría, en constante contacto con extranjeros de paso, griegos, sirios, fenicios. El parámetro 51, bueno, solo he llegado hasta 51. El parámetro Judea. La Judea en el sur era el baluarte, el lugar de las fidelidades decisivas, donde Abraham se asentó, donde los reyes plantaron la capital, donde se adoraba al verdadero Dios, tierra árida, donde los cultivos habían de engancharse a los flancos de las alturas por medio de bancales o juntarse en hoyos de barro colorado, tierra monótona. Judea designa el distrito de Jerusalén y la llanura costera hasta el norte de la capital romana de Cesarea, meseta seca, etc. Entonces, son unos 51 parámetros. Acá hay uno más, un parámetro más que también influenció de alguna manera. Falsificación, alteración de los textos de diversa forma y magnitud, ¿no? Por ejemplo, el Apocalipsis, Juan nos dice en 22, 18, 19: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, o sea, si alguno falsificase, alterase, que sí que había, ¿cierto?, ¿no?, que había existido esa práctica. Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro, una maldición. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por ejemplo, ¿no?, ya alertando, dándonos noticias de que la falsificación está en plena actividad. ¿De acuerdo? Entonces también influenciaron las falsificaciones, ¿no?, en cuanto a seguir una alteración o una falsificación, elevándola a nivel de texto sagrado, siendo una dislocación o una deformación de un texto original que puede decir otra cosa. Claro, el título de la conferencia original era estricto, ¿no? Análisis, ¿cierto?, materialista, científico de los textos del Nuevo Testamento. Entonces voy a pasar ahora a eso. Los textos que podamos analizar dentro de lo que sabemos, análisis de carácter marxista o de carácter ya desarrollado por los grandes maestros científicos de la burguesía, ¿no?, que han hecho unas contribuciones también enormes, sobre todo el análisis interno, ¿no? El análisis a nivel ya de sociedad económica, social, política, lo han completado, lo han estructurado, lo han ordenado mejor los marxistas y los paramarxistas, ¿no? Por ejemplo, análisis 1, ¿sí?,
textos del Nuevo Testamento, ¿no? De diferentes sectores, en forma desordenada, no sin orden. Análisis tú los salida después de la última cena. Marcos 14:26. Y como hubieran cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. El análisis que sería de ese trocito, por ejemplo. Hasta la salida del pequeño grupo evangélico fuera de Jerusalén, inmediatamente después de la comida, o sea, la última cena, se opone a la costumbre judía. Es falsa, no se puede creer. Fiel a la prescripción de Éxodo 12:22. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. No se abandonaba pues la ciudad durante la noche de la Pascua. Y Jesús lo hace. Entonces todo indica, cierto, que es un texto falso, cierto, que ha sido narrado contra la costumbre judía, haciendo que Jesús haga algo que no se podía permitir, ¿no? Un análisis un poco de otro sector. El gesto simbólico del lavatorio de manos por Pilatos. Es archiconocido, lo hemos visto en 100 películas, ¿sí? Falso. Mateo 27:24. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros, etc. Ya es construido. El análisis de cosas no dice, el análisis científico. Este es un gesto judío, no romano. Sería erróneo creer que el evangelista quiso destacar la cobardía de Pilatos. No pensó en otra cosa que en la buena voluntad del romano. Este gesto y símbolo es judío y no romano, ¿no? Leemos en Deuteronomio 21, 6, 7, 8. Y todos los ancianos en aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la becerra degollada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Expía a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Yahweh, y no imputes la sangre inocente derramada en medio de tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. ¿Se dan cuenta? Es un gesto judío, y se lo ponen a la fuerza a Pilatos. Salmo 26, 6. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. Después con Salmos también 73, 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Se dan cuenta? De ahí donde sale ese tipo de textos, y se lo ponen a quien no corresponde, a Pilatos. Le hacen hacer algo que no hizo nunca, ¿no? Análisis 3. Respuesta del pueblo judío de Jerusalén. Mateo 27, 26. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre, en la escena que debe ser archiconocida, ¿sí? En la escena del juicio, pues, en Jerusalén, la conocemos de memoria, porque nos han enseñado desde que teníamos un año o menos. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Análisis. Tal habría de suceder, y con creces. Pocas frases evangélicas han hecho más daño que esta, y solo se trata de una invención del redactor, que no pensó en otra cosa que en la buena voluntad del romano, de Pilato, y en el odio de los judíos, ya que estas son trasladados a su época y los dos sentimientos que le interesaban inmediatamente. Además, esta es una casi cita de 2 Samuel 3:28, según la versión de los 70. Se entiende por ser el texto que leía Mateo. Samuel, ¿qué cosa dice ahí? Soy inocente yo y mi reino ante el Señor y para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner, y David. Añade: caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a ver esto. Pablo y su contaminación gnóstica por el vocabulario. El ejemplo de este vocabulario gnóstico está asociado a los parámetros, ¿no? En el caso de Pablo: misterio, génesis, epignosis, pleroma, arcontes, iniciación, perfección, primogénito del cosmos. Terminología gnóstica en la boca de Pablo. Por lo tanto, tiene que haber estado fuertemente influido por el gnosticismo, y desarrolla un Cristo gnóstico, ¿no? Análisis 5. Jesús crucificado con 2 ladrones, por ejemplo. Ya. Marcos 15, 27. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Son 3. Jesús en el centro y 2 ladrones. 3. Numerología del 3. ¿Por qué no fueron 4? ¿Por qué no fue el solo? ¿Por qué no fueron 5? 3. Para mantener la simetría que hay en la mente oriental de ese sector.
y hacer una construcción mística más elaborada, permitir un desarrollo. Análisis 1. Entonces, ¿de dónde se ha sacado esa simetría de poner a Jesús acompañado de 2 ladrones, ni más ni menos, para completar el 3? También, principalmente, de la influencia de tradiciones del Antiguo Testamento, ¿no? En Isaías 53, ¿no? Por tanto, yo le daré, ¿dónde está acá lo he puesto? Que lo he superpuesto con otras. Vamos a ver que quiero mezclar el texto. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, esto sirve para influenciar la construcción de que debe de morir, debe de sufrir acompañado de pecadores, por un lado. En Génesis, esto sería que 40:14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Entonces ahí aparece José en el centro, entre el panadero que fue ejecutado y el copero que fue liberado, la trilogía, ¿no? Aquí José, tipo o prefiguración de Jesús en la interpretación cristiana del Antiguo Testamento, es encerrado entre el gran panadero y el gran copero del Faraón. Esto es realización de pseudo profecías, obedece a un principio de simetría y contraste. Análisis 6. Versiones contradictorias sobre las actitudes de los 2 ladrones. Ya. ¿Qué cosa nos dice sobre los 2 ladrones? En Marcos 15:32. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Los 2 le denostaban. En un texto, en uno de los evangelios. ¿Qué cosa dice Mateo 27:44? Lo mismo también, los que estaban crucificados les caerían los ladrones, ¿cierto? Los ladrones les caerían, los 2 le insultaban. ¿Qué cosa nos dice Lucas? Lucas 23, 39, 40, 41, 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, y dijo a Jesús, todos conocen eso: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Ya. Entonces ven ustedes que 2 textos evangélicos establecen, ¿no?, dan testimonio de que los 2 ladrones le insultaban, estaban contra él o se burlaban de él. Otro texto dice que no, uno de él insultaba y otro estaba a favor de él. Y se supone, nos dicen, cierto, que es palabra de Dios, la verdad absoluta, y estos datos provienen, según ellos, de testigos oculares. ¿Se dan cuenta cómo se contradicen? Bien. Unos textos dicen: los 2 estaban a favor de él, perdón, los 2 estaban en contra de él, 2 textos, 2 evangelios, y un tercero dice no, uno estaba a favor de él y otro en contra, dando los detalles, ¿cierto? En esta, bueno, continúa el análisis de lo que acabo de decir. En esta contradicción sorprendemos en vivo la tranquila seguridad con que cada evangelista sigue sus designios al margen de la historia. Análisis 7. Simbolismo de Jesús crucificado entre los 2 ladrones. Lucas 23, 3, 9, 40. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, respondió diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Entonces, para Lucas, la simbología de Lucas, Jesús, el buen ladrón y el mal ladrón. ¿Qué cosa encierra también? ¿Qué interpretación encierra? El buen ladrón, ¿qué cosa es? El paganismo creyente y arrepentido. ¿Qué es el mal ladrón? El judaísmo reacio, recalcitrante y endurecido. Ya está eso en su mente. Entonces él arma, ¿cierto?, esa trilogía pensando en ese tipo de armazón. Él está en esa época en que se dirige, ¿cierto?, le interesa este paganismo creyente arrepentido y ya se está alejando del judaísmo.
Después, bueno, acá hay más detalles, pero son largos. Ya han visto la esencia del asunto. Análisis 8. Liberación de un preso en las fiestas. Marcos. O sea, una de las partes que está más repleta de construcciones es justamente el proceso y la ejecución, la pasión. Marcos 15:6. Empero en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Los libros de Barrabás, ¿no? Lucas 23:17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mateo 27:15. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso cual quisiese. Juan 19:39. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ya, esa costumbre no existe. El ángel que dice, he aquí otro episodio bastante extraño. No poseemos, fuera de los evangelios, ningún testimonio sobre la sorprendente costumbre. Ningún escrito judío nos habla de este exorbitante privilegio, ¿no? Y menos todavía para los romanos, de soltar, ¿cierto?, ¿no?, a un criminal, ¿no?, cogido infraganti, etc., con altos cargos. O sea que esa costumbre nunca existió. Por lo tanto, ha sido construido, ha sido armado, ha sido inventado. Análisis 9. Hay un culto no cristiano de Jesús. Marcos 9:38. Respondióle Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue, no le conocemos, es un extraño. Y se lo prohibimos porque no nos sigue. Ya, no sabemos realmente qué consiste. Posiblemente un culto de otro Jesús, pero habría que estudiarlo más detalladamente, ¿no? Pero hay uno que usaba el nombre de Jesús sin que lo conociesen ellos. La última cena y el número de copas. Marcos, bueno, no voy a citar los evangelios, son largos. Marcos tal. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y donde entrar y decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad, etc. Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan y bendiciendo partió y lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio y bebieron de él todos. Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. Cada comensal debía beber 4 copas en recuerdo, decían, de los cuatro vocablos empleados en el relato de la salida de Egipto para designar la salvación de Israel. La primera copa se vaciaba al sentarse a la mesa, etc. Que están los detalles de los judíos, ¿no? La segunda copa, etc. En el orden, ¿cierto? Entonces, él rompe aparentemente la tradición y solamente creo que una copa, ¿sí? Cuando rigurosamente, como buen judío, tenía que seguir el ritual completo, las 4 copas y con los otros detalles. No lo hace. Análisis 11. Barrabás y la secuencia de la elección Jesús-Barrabás. Eso a mí es interesantísimo. Marcos 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había hecho muerte en una revuelta. ¿Qué cosa nos dice Mateo? Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. ¿Qué nos dice Lucas? Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, quita a este y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición, hecha en la ciudad de una muerte. Juan, que nos dice, entonces todos dieron voces otra vez, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Los 4 textos. Ese es, Barrabás es una persona, ¿cierto? Un ladrón, un asesino, un revoltoso, etc. Ya, ¿y qué resulta? Que la investigación rigurosa de Barrabás, la investigación lingüística y otros detalles que demuestra que Barrabás es Bar Abba, ¿cierto? En hebreo. Y Bar es hijo. Y Abbas, padre, maestro. Significa hijo de su padre, hijo de su maestro. ¿Ya? Y en los textos antiguos, en Mateo, si no me falla, acá tengo la sinopsis de los 4 evangelios, no es marxista ni científica, digamos, atea, cosas, sino escrita por cristianos, creyentes, teólogos, pero rigurosa. Está de Benoit, Boismat, mal leídos todos, ¿no? Estudiosos católicos, creyentes. Ya. Le ponen el nombre antiguo que tenía Barrabás,
los textos, recién aparece aquí, bueno, en otros, lo han quitado porque es extremadamente embarazoso. ¿Cómo se llamaba Barrabás? Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. Tremenda sorpresa, ¿cierto? Lo han retirado porque era sumamente embarazoso. Y ahora ningún texto encuentran ustedes de los que circulan de hace tiempo. Barrabás y punto. De ninguna manera quieren poner el original que era Jesús Barrabás. Ahora el análisis de eso. Y al análisis dice, Orígenes, uno de los padres de la iglesia, en el 185 al 253, dice, en esa época, 185 a 253, el que nos reporta es, en muchos ejemplares, se supone de los evangelios, no se trae que Barrabás se llamaba también Jesús, por eso ya lo han quitado. Y tal vez está bien para que el nombre de Jesús no corresponda también a un malvado, ¿no? Mateo, pero de la otra afirma, dando casualmente con unos manuscritos muy antiguos, he encontrado que el mismo Barrabás se llamaba también Jesús. La pregunta de Pilato se encontraba allí formulada así: ¿a quién de los dos queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el llamado Cristo? Pues a lo que parece, el nombre patronímico del salteador era Barrabás, que quiere decir hijo del maestro. Jerónimo comenta, ¿no? Barrabás, en el evangelio titulado según los hebreos, es interpretado hijo del maestro de ellos, que había sido condenado por sedición y asesinato, indicando, ¿no? Mateo 27:16. Entonces tenemos Jesús Cristo, hijo de Dios, Jesús hijo de Dios, Jesús Barrabás, Jesús hijo de su padre, Jesús hijo de su maestro. Charles Guineberg, uno de mis maestros, uno de los más grandes investigadores no marxistas de el cristianismo, analizando nos dice, si yo tuviese que tomar partido entre las suposiciones diversas, me arriesgaría tal vez a ver en la historia de Barrabás una aplicación del principio de contraste y el principio de simetría, del que los evangelios sacan más de un efecto. Los judíos podían elegir entre la vía de Dios y la vía del diablo, y prefirieron al hijo de Dios, el hijo de su padre, es decir, el diablo, tal como habla Juan en 8:44. ¿No? Aquí Guineberg recurre a Juan. ¿Qué cosa dice Juan? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Se dan cuenta? De ahí es donde han tomado, de esta corriente han tomado esa tradición. Charles Hinchley y Dujardin hacen notar, no sin motivo, que si existen dos personajes, Jesucristo Dios y Barrabás hijo del hombre, es preciso ver en ello una réplica del hecho de que existieron dos chivos expiatorios, Levítico 16:5, uno de los cuales consagrado a Yahvé fue sacrificado y el otro consagrado a Azazel fue cargado con todos los pecados, con todas las impurezas rituales de Israel y expulsado al desierto, o sea, por lo tanto perdonado. Entonces tenemos Jesús Cristo, hijo de Dios, chivo sacrificado a Yahvé, a Dios, holocausto, y la vía es la vía de Dios. Y en el otro lado, Jesús Barrabás, hijo de su padre, Juan 8:44, hijo de su padre el diablo, hijo de su maestro, hijo del maestro, hijo del hombre, chivo sacrificado a Azazel, según Levítico, expiación, vía del hombre, vía del diablo. ¿Se dan cuenta? Una simbología, una personificación. Entonces ya es extremadamente sospechoso que alrededor de Jesús anden tantas personificaciones, ¿cierto? Simbolismo de ese tipo. Cualquiera que diga es una persona de carne y hueso, pero ahora es altamente sospechoso, indudablemente con todo esto, de que no es una persona, sino una personificación. ¿Comprenden? Y después nos vamos a encontrar también con Judas algo semejante. Ya tenemos otro, ¿cierto? Otro espectro rondando a Jesús. Judas, ya, Judas Iscariote. Más adelante voy a repetir. En cuanto al nombre Judas no hay problema. Pero Iscariote ya despertó mucha curiosidad entre los especialistas en arameo y todo lo demás. Entonces buscaron raíces, buscaron, por ejemplo, secciones, compuestos, qué sé yo. Y uno de ellos encontró el camino de Ishkeriot, en el sentido de el que entrega, en una de las ramificaciones arameas. Y Judas, una personificación de Judea. Judas, Judea, la que entrega. Judea, la que traiciona. Entonces hay una buena probabilidad, no se puede asegurar 100%, una buena probabilidad de que Judas sea Judea, Judas Iscariote, Judas Ishkeriot, Iskeoroth, etcétera, derivaciones. Judas Iscariote sería Judea la que entrega, Judea la que traicionó al maestro, Judea la que
entregó a la muerte a Jesús. Entonces no sería un discípulo, sino una personificación. Ahora no sabemos en qué momento fue introducida. No hay forma de saberlo. En el futuro sí es que se cura un documento, pero no hay forma. Pero ya es altamente sospechoso. Ya tenemos a dos personificaciones alrededor de Jesús. Jesús Barrabás y Judas Iscariote. Entonces también puede ser, ¿por qué no también construir a Jesús como personaje? No es imposible, ¿cierto? Entonces la tesis mitológica, la tesis de no existencia histórica tampoco queda anulada por existir esa y otras fuentes altamente sospechosas. Y se cuenta este dato de Barrabás. Yo soy aficionado, nada más, se supone. Especialista que tiene a la mano, no lo saben. En los textos que tiene, 2 tomos tiene Isaac Asimov, uno sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Es como diccionario, enciclopedia, Nuevo del Antiguo Testamento. No sabe este tema de Barrabás. Un doctor, Hugh Schofield, que es famoso en Estados Unidos, Europa, etc., que hasta han hecho una película, me he enterado recién sobre él, que tiene como 30 y pico libros, no sabe sobre este asunto de Barrabás. ¿Se dan cuenta? No sé, es increíble que no se haya enterado. Además, en sus textos ni siquiera menciona a mis maestros, que ya descubrieron todas esas cosas, no ahora, sino en 1925, 30, 35. Y unos modernísimos que escriben ahora en los últimos 10 años, en absoluto los mencionan, ni están enterados de sus hallazgos. O saben y los ocultan. La agonía de Getsemaní sin testigos. Es imposible. Dice Marcos, y van a una propiedad cuyo nombre era Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentados aquí mi tesoro, y toma a Pedro y a Santiago y a Juan. Pedro, Santiago y Juan, 3. ¿Comprenden? La numerología del 3. Consigo comenzó a espantarse y a angustiarse y le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, permaneced aquí y velad. Y adelantándose un poco, caí en tierra y oraba, para que si era posible pasar de él ahora. Bueno, acá hay una descripción, es largo, ustedes en el texto. La cuestión es que esta descripción no tiene testigos, ¿no? Y sin embargo se da. Desde el punto de vista crítico, es inexistente el testimonio de esta oración, la oración en la cual ora solitario Jesús. Los otros duermen, ¿sí o no? No hay testigos. Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar de todo lo que dijo? Lo que sintió, lo que pensó, lo que le pasó. Tiene que haber sido construido, es decir, él debió haber pasado esto, solamente que dijo esto, ¿comprenden? Tiene que haberlo dicho, debe haber sido esto, y ponerlo como texto histórico. Desde el punto de vista crítico, es inexistente el testimonio de esta oración, la oración esta de Getsemaní, ya que Jesús no tenía a nadie a su lado que le escuchara, y Pedro y Santiago y Juan, que no estaban lejos, se habían dormido. Pero el episodio, muy dramático y muy conmovedor, tenía probablemente un lugar importante en la celebración litúrgica de la Pasión. Lucas la acentúa aún más, ¿no? La dramatiza más. Análisis 13, la genealogía de Jesús según Mateo. Ya, la genealogía está construida sobre series de 14, 7 por 2. Es larga, muy larga, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judas y a sus hermanos, Judas engendró a Tamar, a Fares, y Fares engendró a Rom, etc. Ha sido escogida, seleccionada, y se han saltado inclusive las generaciones. Ha habido un salteo de generaciones para poder que encajara en el simbolismo de los números, para que encajara en grupos de 14, 7 por 2, y 7 es cifra mesiánica, ¿no? 14 generaciones, o sea, exactito, 14 generaciones. Y inclusive han habido saltos olímpicos al texto original del Antiguo Testamento. Es muy largo, ¿no? ¿Ves? En lugar de decir Joram engendró a Osías, debería de haber dicho Joram engendró a Ocosías, Ocosías engendró a Joás, Joás engendró, etc. ¡Plac! Se han salteado para encajar a la fuerza en el molde numérico. Y esto